Buenas noches, vamos a presentar la clase del día de hoy, audiometría y timpanometría. Bueno, como generalidades, vamos a ver que la audiometría es la medida más común en la sensibilidad auditiva y es una prueba de tipo subjetiva en la que nos va a permitir obtener información, pero que puede ser manipulada por la persona a la cual estamos realizando el, el examen, la exploración, y también depende mucho de la persona y de la experiencia para realizar este tipo de estudio. Eh, y también vamos a ver que va a apoyarnos para determinar un umbral en el cual vamos a decir que un umbral, entendiendo que es la intensidad mínima que una persona necesita para detectar la presencia de un sonido. Y eso es aproximadamente en el 50% de las veces. También vamos a ver que el oído humano es muy sensible en el rango de frecuencias entre 500 y 8000 Hz, y la audiometría de tonos puros convencionales normalmente va a evaluar umbrales de este tipo entre 125 y 8000 Hz, como adelante vamos a verlo. Y sobre los audiómetros podemos comentar a grandes rasgos que van a ser los que van a generar los tonos puros que van a llegar al paciente y van a desencadenar un umbral. Y vamos a tener tenemos audiómetros, por ejemplo, aquí existen cuatro, se manejan cuatro, y el tipo uno es el que se caracteriza por tener auriculares, vibrador óseo, parlantes y otras características. Y el tipo 4 es de los más sencillos, que nada más va a ser para detección con auriculares. De este lado vamos a mostrarles un gráfico que es el audiograma, en donde vamos a ver que es un sistema cartesiano de coordenadas, en donde las frecuencias que están en hertz van a aparecer en las abscisas y las intensidades descritas en decibelios van a aparecer en las ordenadas. Y aquí vamos a tener que vamos desde las frecuencias más graves hasta las más agudas, y también aquí mencionamos que son las pérdidas auditivas, las clasificaciones. Y vamos a ver que una pérdida de una normoacusia va a ser por arriba de 20 decibelios, una hipoacusia leve va a considerarse de 20 a 40, o superficial también es otro nombre, una moderada de 40 a 60, una severa de 60 a 80, y por arriba de 80 vamos a considerar que es profunda o anacusia. Aquí vamos a tener el símbolo una simbología audiométrica que es universal. Con esto vamos a poder saber que estamos viendo una audiometría, ya sea del Hospital Central o de otro tipo de hospital o de cualquier lugar de un CRIDE. Vamos a saber que vamos a estar hablando de los mismos símbolos, ya que son universales. Aquí vemos el monigote de Fowler, en el que vamos a ver que los ojos eh, están con la vía, a la vía aérea. Vamos a ver el círculo del lado derecho, que nos habla que es el oído derecho, el color rojo, y el oído izquierdo, el color azul. Y vamos a ver más adelante esta simbología. Para este examen, para la audiometría, va a existir un protocolo en la que se dan ciertas instrucciones. Vamos a dar la tarea de respuesta. A lo que yo me refiero, quiere decir, vamos a pedirle al paciente que va a levantar la mano o el dedo o va a pulsar un botón cuando entienda o escuche el ruido que le estamos transmitiendo. Y vamos a presentar instrucciones en las que vamos a explicarle al paciente que él va a empezar con un tono y va a presionar un botón. En cuanto el sonido lo deje de escuchar, va a soltar el botón. Ese tipo de instrucciones muy sencillas hay que explicárselas justo antes de colocarle los auriculares, para que por obvias razones entienda y comprenda lo que queremos explicarle. Vamos a quitar joyas, gafas, cualquier objeto que pueda obstruir el ejercicio, y posteriormente colocar los auriculares. Y para esto vamos a hacer un procedimiento para la audición, en el que vamos a iniciar presentando un tono
puro a 30 decibelios, según la guía ASHA 2005. Este método existen dos tipos. Hay un método descendente y un método ascendente. En el método descendente, que es el primero que vamos a tocar, vamos a poner los 30 decibelios. Si el paciente dice que sí escucha el ruido, nos responde, entonces la idea es que el tono lo vamos a ir disminuyendo de 10 en 10 decibelios hasta que nuestro paciente ya no lo detecte, no responda, el umbral esté no detectado. Entonces, el método descendente, nuestro paciente le ponemos 30 decibelios y lo detecta, vamos bajando de 10 en 10 hasta que no lo detecte. Y en un método ascendente, el paciente no nos va a responder, entonces debemos elevar la intensidad de este tono de 20 en 20 hasta obtener respuesta. Es simplemente, si no escucha, subimos de 20 en 20 hasta tener una respuesta. Y ese es el método que utilizaríamos para estar determinando o detectando el umbral. Y vamos a ver también la evaluación de la conducción, en la que vamos a evaluar frecuencias en los 1000, 2000, 3000, 4000, 8000, 500 y 150 y 20 y 125 Hz, que son los que maneja el audiograma. Y es muy importante porque con este vamos a evaluar la sensibilidad auditiva desde pabellón auricular hasta cóclea. Y por lo regular siempre debemos empezar con el oído que tiene mejor o el paciente subjetivamente refiere mejor audición. Y vamos a preferir los tonos discontinuos o pulsados que los continuos, ya que está determinado que es muchísimo mejor y da una respuesta muchísimo más efectiva utilizar los tonos discontinuos porque se perciben mejor. Aquí vamos a calcular el promedio tonal aéreo, que conocido como PTA, y se calcula con las frecuencias del habla, que como anteriormente lo comenté, es de 500 a 1000 y 2000 Hz. Nos podemos regresar para verlo de este lado. Aquí tenemos las 200, 500, 1000 y 2000 Hz. En esto, en donde vemos el umbral, se va a estar haciendo una suma y posteriormente las vamos a dividir en tres. Y como les dije, ahí vamos a obtener un promedio que es el promedio tonal aéreo o conocido como PTA. Respecto a la conducción ósea, vamos a evaluar la capacidad de transmitir sonidos a través del hueso mastoides y vamos a aplicar el mismo procedimiento para evaluar las frecuencias de 250 hasta 4000 Hz y vamos a estudiar por separado oído izquierdo, oído derecho. Vamos a ver el apartado de diagnósticos audiológicos. Vamos a empezar con una hipoacusia de conducción en la que vamos a ver, por ejemplo, aquí que tenemos una vía ósea de oído derecho, aquí una vía ósea de oído izquierdo y aquí vemos la vía ósea de oído derecho. Entonces vemos que la vía aérea está por debajo. Como lo menciono acá, la audición de la vía ósea se encuentra en rangos normales, como aquí lo mencioné. La audición de la vía aérea, que es esta, está por debajo de los 20 decibelios. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener aquí una hipoacusia de tipo conducción. ¿Por qué digo de tipo conducción? Porque cuando una vía aérea está por debajo de 20, pero la vía ósea permanece por encima de 20, estamos hablando de una hipoacusia de tipo conductiva y para eso también tenemos una regla, que la presencia debe de haber una presencia de un gap óseo aéreo superior a 20. ¿Ok? Y vamos a hablar que la máxima pérdida que puede haber en una hipoacusia de conducción siempre es máximo 60 decibelios en gap. Entonces, después de eso, ya no se considera de tipo conductivo. Vamos a tener aquí la hipoacusia de conducción, en la que vamos a encontrar
que la vía ósea como la vía aérea van a estar por debajo de los 20 decibelios. Y vemos aquí que no hay un gap, no hay hay una ausencia de gap. Estamos hablando que no hay, es inferior a 15 decibelios. Entonces vamos a ver que tenemos esa ausencia, casi podemos ver que está sobre una de otra, la vía aérea de la vía ósea, y las dos debajo de 20 estamos hablando de una hipoacusia de tipo neurosensorial. ¿Ok? Y esa hipoacusia neurosensorial, por ejemplo, aquí la estamos viendo en oído derecho, que estamos hablando del color rojo. Y la audición del oído izquierdo, que es la azul, se ve normal. Aquí podemos diferenciar muy fácilmente una hipoacusia mixta de una tipo neurosensorial. Ok, aquí ambas vías ósea y vía aérea van a estar por debajo de 20 decibelios, pero aquí la diferencia es que el gap es mayor a 15. Entonces, podemos observar cómo la vía ósea está por debajo de los 60 decibelios, la vía aérea está por debajo de los 60, la vía ósea está por debajo de los 30, pero mantiene un gap superior a 15. Y eso nos habla de una hipoacusia de tipo mixta. En cuanto al apartado de impedenciometría, que abarca diferentes tipos de pruebas, vamos a enfocarnos en esta ocasión nada más en la timpanometría. Para esto es importante mencionar, ¿me puedes cambiar, por favor? Mencionar qué es la impedancia. La impedancia, hablando en términos acústicos, se puede definir como la dificultad que tiene el movimiento vibratorio, el movimiento acústico para atravesar un material, en este caso el oído medio y bueno, la membrana y la cadena osicular. Para la realización de esta prueba se utilizan sondas adaptadas que tienen que caber herméticamente en el conducto auditivo externo, las cuales están compuestas de tres partes generales. Una es una bomba de presión que tiene la capacidad tanto de inyectar como de extraer aire, y las otras dos están relacionadas con el sonido. Uno es un emisor y el otro es un captador. Por medio de este estudio se infla el oído medio, el conducto auditivo externo, perdón, con una presión variable que va desde los -400 hasta los 200 decapascales. Posteriormente se va reduciendo la presión y se va emitiendo un sonido específico a una frecuencia específica, y lo que hace el captador de sonido es recoger las ondas que rebotan en la membrana timpánica a las diferentes presiones a las cuales se va exponiendo la membrana por medio de la reducción de la presión en el conducto externo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Eh, este tipo de estudios, en general la impedenciometría acústica, tiene una importancia en diferentes escalas o diferentes etapas de la vida del paciente. Por ejemplo, en los niños nos sirve como un auxiliar diagnóstico para poder evaluar las condiciones del oído medio, ya que en estas etapas de la vida tienden a presentar muchos cuadros infecciosos de vías aéreas superiores, incluyendo otitis media, que podrían llevar a otros cuadros de más importancia. Y obviamente, dependiendo de la capacidad del niño de entender y de expresarse, pues nos da muchas limitaciones para generar diagnósticos. Entonces esto nos ayuda a poder tener una mayor agudeza en ese aspecto. En cuanto a la vida adulta, nos ayuda también para poder diferenciar entre muchos diagnósticos diferentes. Por ejemplo, eh, cosas tan comunes como ocupaciones del oído medio, como en casos de otosclerosis. ¿Puedes cambiar de años? Mm, en general, lo que se utiliza, bueno, más bien lo que se busca al realizar estas pruebas es evaluar
la movilidad de la cadena osicular y la capacidad vibratoria en respuesta al sonido emitido de la membrana timpánica, y también evaluar algunas características del oído medio, por ejemplo, la función tubárica, y también dentro del oído medio los rangos de presión que se pueden manejar. ¿Puedes cambiar de Linux? Como les comentaba, la impedancia es un término que se utiliza aplicada a cualquier sistema vibratorio. Significa o representa la resistencia a la vibración, a una onda acústica. En este caso, podemos decir que es la capacidad que tiene la membrana y la cadena osicular de vibrar ante el estímulo sonoro, ante la vibración generada por esta energía, de poderla aceptar, de poderla transmitir, y obviamente estas características vienen en función de algunos otros elementos o factores, como son, por ejemplo, el, la elasticidad del material, la presión sonora aplicada a este sistema o a bueno, en este caso, el sistema de conducción de sonido del oído, y al desplazamiento de volumen que se le aplique. O sea, el volumen nos referimos a la intensidad. Cámbialo, por favor, Agnes. Eh, Básicamente, como les comentaba, lo que se hace es aplicar diferentes presiones para evaluar la distensibilidad de la membrana y la capacidad de recepción de energía acústica y de vibración en diferentes presiones conforme se va descendiendo. Y con esto se hace una gráfica que se representa por medio del timpanograma. Eh, Aquí la intensidad sonora está en función de la presión sonora, de la presión aplicada, de la energía acústica, y de la impedancia del oído medio, empezando por la membrana timpánica y de la cadena osicular y de sus articulaciones. Eh, Como principio importante, vemos de que la mayor transferencia de energía es cuando, hablando de dos medios físicos distintos, las impedancias son similares porque no hay un cambio de energía importante y no hay pérdida de esta misma. En cuanto al oído medio, factores muy importantes que nos determinan la impedancia son la masa del aparato oscilante, igual, membrana timpánica y cadena osicular, la elasticidad en el caso de la membrana no es lo mismo una membrana joven, íntegra, funcional, a una membrana que probablemente ya tuvo varios procesos inflamatorios y está en el momento engrosada o que ya tiene cambios degenerativos que no permiten que se distienda y vibre con normalidad. Y también del espesor de esta misma. Y la fricción. Con esto podemos aplicarlo, sobre todo en las articulaciones de la cadena osicular y también en cuanto a la platina del estribo, en la ventana oval, no es lo mismo que haya una anatomía y una funcionalidad normal a que haya algún proceso degenerativo que esté impidiendo la transmisión de esta energía acústica hacia el oído interno. Cámbiale, por favor. La onda refleja es la energía acústica que se ve captada por la sonda del aparato que está haciendo la prueba, y que, digamos, la energía que no se pudo absorber por la membrana y por el oído, y que regresa al aparato, que es captada por el receptor de sonido. Obviamente, como comentaba, las características del aparato de transmisión del sonido, o sea, del oído medio y también del oído interno, determinan mucho la imitancia del oído, o sea, la capacidad, digamos, receptora de energía, y lo que va a reflejar es un residual, que es con lo que nosotros podemos realizar el timpanograma para poder determinar la- el, el estado clínico del paciente del momento y dar un diagnóstico o guiarnos a un diagnóstico. Tiene una relación inversa, inversamente proporcional, con base en la rigidez.
digamos, una onda refleja, o sea, la energía residual captada por el aparato va a ser máxima si el aparato de conducción está rígido, porque no va a permitir que pase de ahí hacia el oído interno. En cambio, si hay una alta complianza, o sea, una alta capacidad de aceptabilidad de la energía y de transmisión de esta misma, y pues, la energía va a continuar con su camino y la onda refleja va a ser mínima, o sea, la energía residual que va a captar el aparato va a ser lo mínima, que es lo mejor, digamos. Cámelo, por favor. En la timpanometría, la representación se llama timpanograma. El igual que con la audiometría, es un sistema cartesiano en el cual representamos las presiones en las abscisas. Estas presiones bueno, la medida que se utiliza para hablar de ellas es en decapascales. Y la compliancia o la capacidad de vibración y de aceptabilidad de la energía acústica del aparato está representada en el eje de las ordenadas. Esto se representa en mililitros. Y como hemos comentado, nos habla de la capacidad del tímpano, bueno, de regulación y de vibración del tímpano. Eh, Cámbiale, por favor. Linus. Aquí está. Eh, Dependiendo de la graficación, de la medición que haga el aparato, tenemos patrones distintos. En general son el patrón tipo A y una subdivisión en AD, AS, patrón o curva tipo B, C y D. En cuanto a la curva tipo A, nos habla de una función normal. Este tipo de curvas, en cuanto a la presión, tiende a estar en cero. La imitancia o la, la impedancia del aparato medida está en un rango específico entre 0,3 y 1,5 mililitros. Esta es una característica específica de esto que nos habla de una normalidad del oído. En cuanto a las curvas tipo AD, el pico de presión, al igual o sea, está dentro perdón, está por arriba del 1,5 mililitros. Y en el tipo AS es todo lo contrario, está por debajo del rango utilizado para medir la normalidad en el caso de la tipo A. ¿Le puedes cambiar, Reynolds? Una curva tipo B es una curva plana, este, la cual pues lleva una meseta y esta de tipo de curvas o de graficaciones se presentan en casos de ocupación del oído medio, por ejemplo, en el cual pues la captación y transmisión de la energía acústica no es adecuada o siquiera medible, por lo cual nos genera un valor numérico o graficable. Este, y pues es una meseta o una línea usualmente plana. Y nos habla de que no hay un punto de compliancia máximo en el sistema de transmisión del sonido. Una curva tipo C es una curva que nos indica que en el oído medio hay una presión negativa. Esto nos habla en general, por ejemplo, en el caso de una disfunción tubárica, y pues lo característico es que al igual está entre 0,3 y 1,5, pero la presión está desviada hacia los números negativos. Una curva tipo D es una curva que muestra dentro de su graficación un pico o una muesca de presión. Y esto se da en los casos en que las membranas tienen antecedentes de daño y reparación, por lo cual la impedancia no es uniforme en toda su extensión. Eh, no mencioné hace rato. De las curvas tipo AD, son las que comentaba de que es inusualmente alto por arriba de 1,5.
Esto nos habla de una impedancia mayor a lo normal, o sea, una capacidad de movilidad y recepción anormal. Por ejemplo, en estos casos podemos sospechar ya sea de una membrana que su conformación o el tejido es diferente, puede estar muy flácida, por lo que puede vibrar con estímulos muy sencillos. En caso de cicatrices o de disyunción de la cadena osicular y por falta de contacto con el oído medio, bueno, con los huesecillos del oído medio, su capacidad vibratoria es mucho mayor a lo normal. En el caso de las AS, es todo lo contrario. Y esto, por ejemplo, nos guía en el caso de sospecha de timpanosclerosis o incluso otosclerosis. Aquí, pues, es como un resumen. Este cuadro representa, pues, el rango de normalidad en cuanto a compliancia y presión de aire. Como mencionábamos, la presión de aire se maneja como rango de la normalidad entre -100 y 50 decapascales. Para la compliancia se maneja como rango inferior, 0.3 y máximo 1.5. La curva A es la que está dentro de este cuadro, digamos. La curva tipo AD es la que igual nos muestra una compliancia en todo ese rango de presiones al que se somete el oído medio, nos demuestra simplemente la compliancia aumentada por arriba de 1.5. AS, todo lo contrario, en el rango por debajo del rango inferior, 0.3. Tipo C nos habla, tipo C nos habla de una presión negativa, sobre todo en casos de disfuncionalidad tubárica, y una curva tipo B nos habla de, por ejemplo, cualquier proceso o cualquier patología o ocupación del oído medio que no permita que éste capte y transmita el sonido de manera normal. Por ejemplo, puede ser una otitis media, un hemotímpano, una ocupación del oído medio por un colesteatoma, por ejemplo. Listo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.